¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? ¿Por qué creo que la Eurocopa está siendo una noticia muy positiva para Pedri y el Fútbol Club Barcelona? En este vídeo vengo a hablaros de la actuación del Canario en esta Eurocopa 2024, que hoy España va a jugar los octavos de final ante Georgia. Y os voy a explicar por qué creo que Pedri está teniendo una muy buena actuación y qué papel puede jugar esto en su futuro, en el corto plazo, ya que Pedri está siendo media punta y no interior en la selección de Luis de la Fuente, algo que yo creo que para el Barça podría ser interesante en clave Hansi Flick. Así que en este vídeo os voy a mostrar los cambios de Pedri respecto a la última Eurocopa en 2021, cuando fue uno de los mejores jugadores del torneo, y por qué pienso que Pedri está desmontando a muchos de los haters que le estaban mirando con lupa antes de esta cita. Como ya sabéis, España va a jugar hoy ante la selección de Georgia, partido de los octavos de final. Quien gane va a hacerlo ante Alemania, la Alemania de İlkay Gündoğan, que ayer se clasificó tras ganar 2-0 a Dinamarca. Y España está siendo una de las mejores selecciones en esta Eurocopa. 3 partidos, 3 victorias, invicta, jugando a buen nivel y con un Pedri que, salvo el último partido ante Albania, con la selección ya clasificada, ha sido pieza angular para el equipo de Luis de la Fuente. Pero, como os decía antes, hay una diferencia importante, y es que este Pedri, el que ha llegado a la selección, recordemos que Pedri por problemas de lesiones no fue a ninguna de las ventanas durante esta temporada, ni en septiembre, ni en noviembre, ni tampoco en marzo, por lo tanto no habíamos podido saber qué planes tenía un Luis de la Fuente, que tampoco pudo contar con él en la Nations que España ganó hace un año. Pedri está siendo media punta. En un 4-2-3-1 estamos viendo al futbolista canario jugar de 10, cerca de Álvaro Morata, del delantero centro, y bastante más por delante de los dos centrocampistas, que en esta Euro están siendo Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz. Esto dibuja un escenario nuevo para Pedri, porque el canario ha sido muchísimas cosas. Desde que él llega al Barça, vimos a un jugador complementario de Messi, un satélite que iba orbitando alrededor del astro argentino. Hemos visto a un interior más dominante, con muchos pases, un jugador de casi 80-70 pases por partido, y lo hemos vuelto a ver fijado prácticamente como un punta también en el ecosistema de Xavi. Por lo tanto, a sus 21 años Pedri ha sido muchísimas cosas, y esta Eurocopa nos está ayudando a visualizar a un nuevo Pedri, a uno que a lo mejor bajo Hansi Flick podría ser interesante. Como siempre, ya tenemos en pantalla el radar de StatsBomb comparando la Eurocopa de Pedri en 2021 de color azul y lo que llevamos de Eurocopa, que es el bagaje, es poco, de esta Eurocopa en 2024. Fijaros las principales diferencias. El Pedri de 2020 era un jugador que daba muchos más pases. Por ejemplo, fijaros, 59,4 por menos de 36, es decir, menos de 23 pases por partido en esta edición, mucho menos participativo. En el último tercio, aquel Pedri de apenas 18 años daba casi 29 pases en el último tercio. Este año, pese a jugar de media punta, pese a estar más cerca del área contraria, está dando la mitad, 14 pases por encuentro. En cambio, hay unas mejorías importantes en este Pedri respecto a aquel Pedri que todavía no se había lesionado. Recordemos que su lesión importante muscular viene justamente después de esta Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Mirad las presiones, de 34 por encuentro hacía 24, es decir, 10 presiones más en esta edición. Está ganando más de 5 presiones por partido, casi 1,5 más que hace 4 años, perdón. Casi 1,5 más que hace 3 años. Es decir, Pedri a nivel defensivo le estamos viendo muy activo, corriendo, presionando, para romper los mitos, los falsos prejuicios que señalaban a Pedri con problemas físicos, con ese miedo, con esa falta de ritmo. Estamos viendo a un Pedri que presiona, a un Pedri que está además siendo bastante certero en sus presiones, y eso yo creo que es algo a destacar, porque va a ser vital recuperar la mejor versión de Pedri en ese sentido, porque antes de las lesiones era un jugador realmente importante en la presión. Y otro dato que me sorprende es este 100% de acierto en pases presionado. Es verdad que el bagaje, como os digo, es de apenas 1,5 partidos, es decir, ha jugado muy poquito Pedri, pero ese 100% de acierto en el pase en situaciones bajo presión le sitúa como el mejor centrocampista de la Eurocopa, superando por 12 puntos al Pedri 2021. Es evidente que aquel Pedri jugó muchos más partidos. Veremos si España sigue avanzando y las cifras de Pedri pueden seguir intactas. Algo que también está ayudando la faceta de Pedri en esta Eurocopa, que creo que es un punto importante, ahí lo tenemos dentro del área, cargando situaciones de remates, que lleva ya 3 remates en estos
partidos de fase de grupos. En la Eurocopa de 2021 Pedri no realizó ningún remate en todo el torneo, y eso que jugó de titular todos los partidos hasta las semifinales ante Italia. Ya es una mejora, y es que es evidente que uno de los puntos a trabajar en Pedri siempre ha sido el gesto final, ser más agresivo en área contraria, y ahí Pedri ya lleva 3 remates, ¿no? Cargando área, jugando de media punta. Ese cabezazo que sacó Gigi Donnarumma en el segundo partido de la fase de grupos estuvo a punto de ser un gol para el canario. Yo creo que esto es relevante porque Pedri necesita sumar más cifras. Ya lo hemos visto con el Barça, que poco a poco iba mejorando, iba añadiendo esos matices, y creo que es muy importante que con la selección también esté acostumbrado a pisar 3/4 de campo. El plan de Luis de la Fuente creo que es trasladable a lo que puede buscar Hansi Flick. ¿Por qué? Por 2 motivos principales. El primero es porque Pedri, jugando como media punta, está situado prácticamente a la misma altura que el 9, en este caso Álvaro Morata. Esto supone que Pedri se va a emparejar con uno de los centrales del equipo rival. Fijaros aquí cómo Riccardo Calafiori, el central zurdo de la selección italiana, persigue a Pedri saliendo de su posición. Y ahí el canario es un jugador prácticamente infalible, porque tiene capacidad para controlar con ambas piernas, para girarse, para dejar por lo tanto por los suelos a su rival y dar continuidad a la jugada, algo muy importante en un futbolista que suele participar en 3/4 de campo. Esto termina generando, fijaros el espacio enorme que se genera porque Calafiori, el central, se ha marchado. Entre Bastoni y el lateral, que está fijando Lamine Yamal, hay un latifundio de distancia que la selección no terminó de aprovechar. Pero esto en clave Barça me parece interesante, porque ahí sabemos que Hansi Flick es un auténtico loco de este tipo de situaciones, de mucho movimiento en última línea, de mucho desmarque indirecto o directo para cargar esos espacios que se van abriendo. Y esto Pedri lo hace muy bien porque, como os decía antes, suma un 100% de acierto en pases bajo presión. Por lo tanto, es un seguro de vida recibiendo en este tipo de situaciones. Además, Pedri tiene algo que no va a perder, pese a las lesiones, pese a la poca continuidad, pese a que en algunos momentos no haya tenido confianza, y es su increíble capacidad pasadora cuando los espacios parece que se están cerrando, y para dar velocidad a las jugadas. Ahí España tiene una recuperación, Pedri levanta la cabeza y mete ante el desmarque de Lamine Yamal un pase que le deja en 1 para 1 contra el central. En esa acción Lamine no puede acertar, no termina de ser certero, pero ya Pedri ahí había dejado en una situación de ventaja a su compañero. Y es que con 21 años Pedri sigue siendo todavía muy joven, no podemos perder perspectiva de lo que es y la edad que tiene Pedri González, porque pese a que lleve ya muchos años en el ojo del huracán, pese a sus últimas lesiones, a esos contratiempos que le han restado continuidad y que han frenado una progresión que parecía meteórica, Pedri sigue siendo increíblemente joven, sobre todo para un centrocampista, porque los centrocampistas maduran más tarde, tienen sus propios tiempos de cocción, y ahí Pedri tiene que marcar los suyos. Y no podemos olvidar que al final Pedri es un mediapunta que cuando llega al Barça tiene que empezar a ver el fútbol de otra manera, a incorporar matices a su juego que hasta esa fecha no tenía. ¿Y con eso qué quiero decir? Que todavía tenemos que resolver la duda de qué va a ser Pedri en un futuro. ¿Va a ser un jugador de base de la jugada? ¿Un centrocampista más relacionado con los primeros pases, con esa capacidad que él tiene para jugar con ambas piernas, para dar continuidad a las jugadas y para perder pocos balones? ¿O va a ser un futbolista menos relacionado con el pase, de menos volumen de intervenciones, pero sobre todo con más participación en el último tercio? Un acelerador. ¿Qué va a ser Pedri cuando tenga 25 o 26 años? Todavía queda mucho. Y yo creo que eso va a depender de muchísimos factores, de sus compañeros, del entrenador y de su propia evolución como futbolista, de hacia dónde vaya evolucionando y cómo se sienta más cómodo. Lo que es evidente es que si nos imaginamos el Barça con Hansi Flick, podemos trazar algunos paralelismos con lo que estamos viendo de esta selección española. Ya os voy a contar por qué. Ya en pantalla tenemos el esquema base de la selección española de Luis de la Fuente, un 4-2-3-1... con Carvajal, Cucurella en las alas, ese Rodri de mediocentro que mueve por todo el ancho del campo, un jugador además que tiene capacidad para jugar en ese eje vertical, para ganar mucha altura, ya lo hemos visto en el Manchester City, acompañado por Fabián Ruiz en ese interior zurdo, o en ese segundo mediocentro, pero con mucho más vuelo. Estamos viendo a un Fabián llegador, a un jugador, por lo tanto, que se suelta. Eso es algo que, por ejemplo, en Flick podemos trazar ese paralelismo entre el mediocentro más posicional y el acompañante que termina liberándose. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y ahí Pedri ocupa ese tercer escalón en la media punta.
con Lamine Yamal abierto en banda derecha, Nico Williams en banda izquierda y un 9 como Morata, que tiene también mucha movilidad, que puede caer a banda o jugar lejos del área. Ahí Pedri, el rol de Pedri es importante. Y en pantalla os he dibujado un 4-4-2 defensivo, y normalmente lo que suele hacer Pedri en estas situaciones es emparejarse con este central. Morata se encarga de fijar al otro, y si Pedri desciende y la pelota está en Carvajal, tenemos aquí el sistema, porque normalmente Rodri hace acercarse, y Pedri lo que termina haciendo es arrastrar a este futbolista, y ahí se genera ese espacio enorme, esa distancia muy importante, y ahí es relevante que haya un jugador, sea el otro interior con una diagonal, o sea el propio Lamine Yamal, ese extremo, que busque ese movimiento circular para atacar la profundidad. Pero eso yo creo que es muy trasladable a lo que va a buscar Flick en el Barça, porque él, si algo ha demostrado a lo largo de sus años como entrenador, es que es un técnico que le da mucha importancia a todo este tipo de movimientos. A tener un equipo agresivo, un equipo muy veloz en cuanto se abren espacios para poder atacar. Ser un equipo propositivo desde el pase, pero sin perder esa verticalidad incipiente. Y eso se ha visto siempre en esa figura del mediapunta, que normalmente ha estado desarrollada por Thomas Müller, un futbolista totalmente distinto a lo que es Pedri, más relacionado con el gesto final, más relacionado con la pared en la frontal, con la llegada desde segunda línea y mucho menos con el juego. Pero Pedri, a diferencia de Müller, tiene otros conceptos que pueden ser muy importantes, y él, recibiendo bajo presión en este tipo de escenarios, puede aguantar la pelota, dar continuidad buscando ese tercer hombre que puede ser Fabián, o incluso el mediocentro que gane altura, y ahí generarse este tipo de situaciones. Claro, todo esto nos lleva a pensar en que Pedri es un jugador, como os decía antes, que ha pasado de dar 59 pases en la Eurocopa de 2021, y teóricamente cuando el futbolista evoluciona, cuando gana más peso en el juego, 3 años después Pedri, la lógica nos diría que tendría que ser un jugador de más intervenciones, o por lo menos que las mantuviese, pero las ha perdido 23 intervenciones por partido. Esto se debe sobre todo porque Luis de la Fuente está apostando por otro tipo de plan. Tanto Lamine Yamal como Nico Williams ofrecen alternativas para ser más verticales, para jugar en profundidad, para buscar un partido más abierto, y eso hace que España tenga menos control del encuentro. Y el otro es que evidentemente Pedri, el hecho de tener esa posición más alta en un 4-2-3-1, habiendo perdido el 4-3-3 que proponía Luis Enrique, en el que Pedri solía ocupar la posición de interior zurdo, ahí Pedri bajaba, Pedri recibía mucho en esas zonas, también evidentemente en la media punta, pero diríamos que su influencia era vertical, y ahora estamos viendo que se relaciona en ese eje más horizontal. Entonces Pedri ha perdido capacidad para mezclarse más con el juego. Y os voy a preguntar a vosotros qué os gusta más, ese Pedri más mandón, ese Pedri que desciende, que busca recibir en esa zona, o un Pedri que se especifique más en recibir en 3/4, para buscar girarse y conectar con los compañeros. Yo ahí tengo dudas, pero sí creo, como se estaba comentando ahora, que todo lo que está haciendo Pedri en esta Eurocopa es muy útil y trasladable a lo que se va a encontrar luego con Hansi Flick, independientemente del sistema que vaya a proponer el técnico alemán, que tenemos todavía que conocer sus intenciones, y eso es lo más importante. Pero sí creo que un Pedri curtido en esas facetas de llegador, en esa faceta de último pasador, en esa faceta de futbolista que fija a la línea defensiva y se relaciona para generar superioridades, esto va a hacerle mejor futbolista, y evidentemente el Barça se va a beneficiar de ello. Todo esto está avalado además por unos datos físicos espectaculares. Sabemos que una de las principales quejas de mucha parte de la afición, de muchos haters que tiene Pedri, que sabemos que es un jugador al que se le ha dicho sistemáticamente que juega hacia atrás, que da pases sin sentido, una serie de cosas que no tienen ningún tipo de lógica, ningún tipo de sostén en el juego. Y evidentemente eso los dice alguien que no ve los partidos o que los ve dándole la espalda. Pero también hay otro tipo de queja que señalaba un punto físico lógico por su inactividad, por sus lesiones, pero que en esta Eurocopa está demostrando que ya no es así. Y el compañero Jesús Lagos, un magnífico analista de datos, sacó los datos de la UEFA, que son públicos, que están al servicio de todos, para mostrarnos, normalizados por 90 minutos, los mejores futbolistas de esta Euro tras 2 jornadas, sin obviar la tercera en la que Pedri no jugó, de este torneo. Y ahí Pedri, como os voy a enseñar ahora en pantalla, estaba destacando por encima del resto. Aquí en pantalla tenéis ya las gráficas en las que se ve de color rojo los jugadores de la selección española que hizo el compañero, como os decía, Jesús Lagos. Y fijaros, distancia recorrida. Ojo, normalizado a 90 minutos
por los futbolistas que jugaron más de 60, como Pedri ahí encaja. Fijaros cómo Pedri tiene la mejor cifra normalizada 90 minutos de todo el torneo, con más de casi 13 kilómetros, 12,9 en la primera jornada ante Croacia y en el número 5 en la segunda jornada ante Italia con 12,4. Pero es que además en posesión solo Bernardo Silva corrió más que él. Solo el futbolista portugués tuvo más impacto a nivel de kilómetros que Pedri en esa segunda jornada ante Italia, porque se movió mucho. Es un jugador que cuando la pelota está en juego está constantemente en movimiento. Además, en alta intensidad, en high intensity running, que significa que no son sprints sino movimiento a una intensidad elevada, ahí tenemos como Pedri en la primera jornada fue el segundo futbolista con más de 1 kilómetro, pero vuelve a aparecer en ese top en la segunda jornada. Y ahí hay futbolistas como Ousmane Dembélé, Joshua Kimmich, Lobotka, Alexander Ba o Lovro Mayer, perfiles distintos, jugadores relacionados con esa movilidad. Pero también aparece en esa actividad más de trote, que es lo que le supone a esos jugones que van deambulando por el verde para dar ventajas. Ahí Pedri vuelve a situarse con más de 5 kilómetros largos en ese top 10. Por lo tanto, yo creo que todos estos datos en los que Pedri va apareciendo en distintos de ellos señalan esa mejoría a nivel físico. Y evidentemente eso es compatible con señalar que Pedri todavía es un jugador que necesita ser cuidado para que no tenga una recaída, porque él lo que necesita sobre todo es continuidad. De ahí que esta Eurocopa sea tan importante. Os animo a que dejáis un me gusta en este vídeo, que dejéis vuestros comentarios, que ya sabéis que siempre los leo con mucho interés, suscribiros a los que no estéis suscritos y activad la campanita, que me ayudáis muchísimo con todo esto que es gratis y así el canal va creciendo poco a poco. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.